Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mamá, listo, mira. Bien, hoy día vamos a dar inicio a... Vamos a ver un PPT. Tiene que ver con la conducción del calor. Bien, el calor tiene alguna forma de poderse transferir de un cuerpo a otro y depende fundamentalmente de algunos parámetros geométricos, de tiempo, entre otros. Normalmente se le llama el H, que es la conducción del calor, y se mide en watt. Recuerde que un watt es un joule partido por segundo. ¿Ya? Watt es joule partido por segundo. Y normalmente ese H se mide como delta Q partido en delta T. Delta Q es la variabilidad de la energía en forma de calor que se transfiere por unidad de tiempo. Algunos autores le llaman la conducción del calor de Fourier. Entonces lo que yo tengo aquí es un trozo de un material, cualquiera, ¿cierto?, que tiene asociado una diferencia de temperatura. Esta es la temperatura T2 y esta es la temperatura T1. Obviamente ya sabemos, de acuerdo a la ley cero de la termodinámica, que la transferencia de energía se produce desde los cuerpos calientes hacia los cuerpos fríos. Es decir, la transferencia de energía en forma de calor se produce en ese sentido. ¿Ya? Y depende de algunos factores geométricos como son el área y el espesor, ¿ya? El delta X, el ancho. Si hay un tubo de un cierto largo, el delta X será el largo del tubo. Ahora, experimentalmente se ha encontrado alguna referencia de tipo experimental. Por ejemplo, el calor o la transferencia de energía en forma de calor es directamente proporcional al tiempo de exposición. Esa es una constante proporcionalidad. Esa constante proporcionalidad, si yo la quiero convertir en una igualdad, debo introducir una constante proporcionalidad. Es decir, el calor es K1 partido por T. K1 por T. Y aquí tengo la relación. ¿Ves? El calor es directamente proporcional, ¿cierto? Si uno aumenta, el otro aumenta en la misma proporcional al tiempo de exposición. Y la pendiente, o la inclinación de esa línea recta, es la pendiente de una línea recta. La otra relación experimental que sostiene es que el calor es directamente proporcional al área, es decir, a mayor área, mayor va a ser la transferencia de energía en forma de calor. Esa proporcionalidad, para poderla convertir en una igualdad, debo introducir una constante K2, que es la constante de proporcionalidad, ¿cierto?, del sistema. Entonces decimos que el calor es directamente proporcional al área de expansión. Aquí lo que sí hay un límite, porque tengo un área inicial y tengo un área final, ¿no es cierto?, que sería la área sobre la cual se transfiere o se transmite esa forma de energía en forma de calor. Y el otro hecho es que el calor es directamente proporcional al gradiente de temperatura. Delta T en delta X se le llama el gradiente de temperatura. Es decir,
Esa proporcionalidad, si yo la quiero convertir en una igualdad, ¿ya? Si la quiero convertir en una igualdad, digo Q es igual a una constante K3 por delta T en delta X. Y aquí tenemos, ¿cierto?, que directamente proporcional el calor, ¿cierto?, a el gradiente de temperatura. Ahora, si uno reúne la relación 1, la relación 2 y la relación 3 en una sola ecuación, ahí esos tres puntitos significa, por lo tanto, el calor es directamente proporcional al tiempo de exposición, al área y al gradiente de temperatura. Profe, ¿la puede mutear, porfa? Que no entiendo bien. ¿Cómo? ¿Puede mutear a la Nicole? Estamos en clase, o yo que Nicole, por favor, si trata de guardar un poquito de silencio, por favor. Gracias. Ahora, esa proporcionalidad que está ahí, para poderla convertir en una igualdad, no es un ángulo alfa, es una constante proporcionalidad, la tengo que igualar a una constante general, que me reúne las tres constantes. Esa constante general, que es la que estoy mostrando, reúne la constante K1, K2 y K sub 3. Entonces, esa relación que está ahí se convierte en una constante general. Y aparece un signo negativo. Ese signo negativo se debe a que el flujo de calor es desde las temperaturas mayores hacia las menores, de acuerdo a la ley cero de la termodinámica. Por lo tanto, el calor es directamente proporcional a una constante por el tiempo de exposición, por el área, por el gradiente de temperatura. Delta T en delta X o delta de X en el sentido infinitesimal. Ahora, esa constante, ya le he mencionado que en todo modelo siempre aparece una constante y las unidades en las cuales uno va a trabajar dependen de la constante del sistema. Ahora, ¿qué es lo que es esa constante? Ahora, lo que se hace aquí, ¿cierto? Primero que nada es el tiempo que está aquí multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Entonces me queda el calor partido por unidad de tiempo es igual a menos la constante por el área por dt de x. Y Q partido por T es el H, que es la conducción del calor. Calor por unidad de tiempo. Y esa constante es lo que se llama la constante conductiva térmica del sistema. Y las unidades en las cuales se pueden encontrar acá, tú la puedes encontrar de la siguiente manera. En kilocalorías dividido por metro por segundo por grado Celsius. Punto y coma, la puedes encontrar como calorías por metro por segundo por grado Kelvin. Punto y coma, la puedes encontrar como joule partido por metro por segundo por grado Celsius. Punto y coma, o también la puedes encontrar como watt por metro por grado Celsius. Recuerda que un watt es igual a un joule partido por segundo. Entonces, esas son las cuatro formas en las cuales te pueden presentar un valor de la constante K, que ya lo vamos a trabajar. Ahora, todos los materiales tienen asociado una cierta constante. Los valores que son presentados aquí, y de acuerdo a los materiales, están presentados en kilocalorías por metro por segundo por grado Celsius. Tenemos el aluminio, el latón, el cobre, la plata, el acero, el asbesto, el ladrillo, concreto, corcho, vidrio, aire y agua. Y aquí están los valores. Estos valores que están aquí son valores que se obtienen experimentalmente, no hay que aprendérselos de memoria, a ti se te van a dar en un ejercicio, por lo tanto, habría que accesar a una tabla, se te va a dar como dato. Si K es grande, es un buen conductor del calor, por ejemplo el cobre. El cobre, aparte de ser un buen conductor eléctrico, es un buen conductor del calor, y normalmente en un restaurante, en época de invierno, ¿cierto?, al centro de todo el salón, donde la gente está cenando, comiendo, almorzando, si está cenando un día de noche, ¿cierto?, hay una especie de chimenea, ¿cierto?, y esa chimenea es de cobre, porque el cobre, ¿cierto?, absorbe rápidamente el calor y también lo difunde, y por un proceso de convección, ¿cierto?, se irradia a todo el sistema y a toda la sala o al salón donde está la gente, y por lo tanto está en un sistema más agradable. Si K es pequeño, es un mal conductor del calor, un buen aislante, también se le puede decir que es el caso del asbesto. Aquí para esto ustedes tienen, ya le he mencionado más de alguna vez, ustedes tienen una importancia vital para la construcción de casas. Usted tiene que hacer, ¿cierto?, una casa que sea también agradablemente térmica. Y para eso, ¿cierto?, usted tiene los ladrillos, hay diferentes tipos de ladrillos, refractario, el tipo princesa,
El concreto también, ¿no es cierto? El hormigón armado también tiene un valor, el corcho como aislante térmico, los vidrios, mucha de la energía térmica de una casa se pierden a través de los vidrios. Por eso hoy en día hay una cierta tendencia, ¿cierto?, la gente a colocar vidrios dobles, ventanales dobles, ¿ya? Porque eso te aísla, no solamente te aísla de lo externo, ¿cierto?, de perder mucha irradiación de calor o frío, ya sea en invierno o verano, y también te aísla del ruido térmico, ¿ya? Te aísla del ruido. Está el asbesto ya es una cosa que está siendo obsoleta, ya es obsoleto, fue prohibida hace muchos años, y hoy día tiende a cambiarse, ¿cierto?, todas las planchas de pizarreño que fueron hechas de asbesto, porque producía problemas a nivel pulmonar, ¿cierto?, el polvillo que genera, y eso te puede producir a largo plazo, ¿cierto?, una enfermedad, ¿cierto?, grave de los pulmones, ¿ya? Como es la que sufren una especie de psicosis, como la que pues, tienen los mineros. Entonces, usted va a tener que hacer casas que sean seguras también, pero agradablemente térmicas. Y los mis alumnos de ingeniería vespertina, ¿cierto? Muchos de ellos están trabajando y se les pasan los planos, y los planos de Servio, ¿cierto?, indican que si tienes un ladrillo tipo princesa, que no más allá de 7, 8 centímetros de espesor, que tiene 4 agujeros, y entre medio, ¿cierto?, hay un cierto espacio que deberían ser rellenados con concreto, pero eso normalmente no es así, quedan burbujas de aire. Y como la pared es delgada, entonces por más que tú coloques al interior de la, de la pieza o de la casa, coloques un brasero, una estufa, lo que sea, ¿cierto?, se produce una transferencia de energía desde los cuerpos calientes hacia los fríos. Por lo tanto, la pared no es capaz de soportar esa fuga de calor. Y por lo tanto, ¿cierto?, por más que tú coloques una ambientación al interior, siempre va a estar la casa, ¿cierto?, perdiendo energía en forma de calor. Lo mismo sucede en sentido contrario en verano. Afuera estaría digamos, el brasero, que sería el sol, ¿cierto? Y el interior una casa que es débilmente protegida, y por lo tanto se incorpora calor a través de las paredes. Ahora, si tú eres capaz de aislar esa pared y colocarle un revestimiento de ladrillo, de concreto, o otro tipo de cosas, ¿cierto?, que ustedes son más técnicos que yo en ese sentido, plumas aislantes, una serie de cosas que aíslan la casa, obviamente estás protegiendo la casa de estas inclemencias del tiempo, sobre todo en invierno o en invierno que se aproxima. Entonces ahí usted tiene que ser responsable, y para eso tiene que tener alguna vaga idea, ¿cierto?, de qué son estas cosas, cómo se conduce el calor a través de las paredes y de los vidrios fundamentalmente. Aquí tenemos, ¿cierto?, el caso de un material que está forrado por eso que está ahí cementado, que está achurado, es el aislante térmico. Ahora el delta aquí, el espesor, sería el largo L. Esto sería la temperatura inicial y esta es la temperatura final. El flujo de calor se produce en ese sentido a través de un material que tiene una conductividad térmica que es el K. Entonces, si yo hago el H en rigor, ¿cierto?, sería menos K por el área por la temperatura final, que sería T1 menos T2 partido por L. Pero aquí lo que hizo el autor fue eliminar ese signo negativo que está acá y da vuelta a las temperaturas. Coloca la temperatura inicial, que sería la fuente calórica, y la temperatura final, ¿cierto?, que sería el receptor. Entonces, hay dos formas de hacerlo: considerando el signo negativo, ¿cierto?, hacerlo como corresponde, o dar vuelta a las temperaturas y eliminar el signo negativo. ¿Ya? Entonces ahí estaría la situación en cuestión. Esto en rigor. Sí, Elizabeth. Levantó su mano. Profe, le mandé un mensaje, ¿me lo podría responder así por el chat del Zoom? Ahora no puedo en este momento. Es que, profe, lo que pasa es que en mi primera clase soy de segundo y no había podido entrar porque no me aprobaron la solicitud, me conseguí para entrar a la clase y según el aula dice que la prueba era hoy día, po. No cacho más información sobre el Elizabeth, tema. a ver, Elizabeth, por favor, escúchame. Usted Diga. comprenderá. A ver, voy a tratar de ser corto y preciso porque tengo que continuar mi clase. Me está sacando contexto. Sí, pero no tengo cómo comunicarme con usted, pues, profe, por eso le estoy diciendo ahora. Escúcheme, y le voy a dar una respuesta concreta y breve para dejarle al día, ¿de acuerdo? Pero tengo que continuar mi clase.
¿Me escucha? Ya. Ya. Sí. La prueba se va a correr para la próxima semana, Ya. ya, por el colchón académico que está. Nos dijeron que hasta el Ya. 30 no podemos hacer pruebas, lo primero. Lo segundo, todo el material está en el aula virtual. Este PPT que estoy mostrando está en el aula virtual. Los videos se Sí, subieron, sí, soy. ya, los videos están de las clases. Las guías, cierto que yo he resuelto los problemas porque yo resuelvo problemas en situ, también están ahí. Y hay materiales de apoyo. Todo el material está en el aula. Y la prueba va a ser... Profe, y lo otro, la parte que dice simulaciones, ¿a qué se refiere? Ya le voy a explicar a su debido tiempo. Ahora tiene que preocuparse de la primera prueba. Las simulaciones van a estar en un laboratorio. Elizabeth, Ya. lo que pasa ¿Lo es estoy que escuchando? arriba está, escúcheme, usted viene incorporando eso ahora, así que me tiene que escuchar. Está el horario de clase, está el curso y ahí hay una programación que fue entregada el primer día de clase. En esa programación hay 3 evaluaciones. Uno es la primera prueba online, que la voy a hacer la próxima semana. La segunda prueba es la prueba que tiene que ser de carácter grupal, y la tercera son unas simulaciones de laboratorio que eso yo se lo voy a dar en el tiempo oportuno. ¿Está claro? Y la prueba es la Ya, próxima sí. semana. Y yo le voy a avisar a través de los avisos. ¿Le quedó claro? Del aula. Por supuesto. ¿Le quedó claro? Ya, muchas gracias, profe, Listo. qué amable. Ok. Bien, entonces aquí tenemos los valores de las constantes y lo que estaba diciendo, ¿cierto? Que ahora el delta X es L, la longitud en la cual se produce el intercambio de energía en forma de calor. Ahora, normalmente aparece este problema, ¿cierto? Donde aparece una pared compuesta. Entonces, usted debería hacer esto en una casa para que la haga agradablemente térmica. Aquí podría tener cemento, el revestimiento exterior podría ser cemento, y aquí adentro se podría colocar madera con un aislante con espuma térmica, por ejemplo, para evitar las fugas de calor, etcétera, etcétera. Entonces estamos en un periodo de verano donde está el sol afuera, este es el interior de la casa. Entonces en esa interfase cemento-madera se produce una temperatura intermedia de la interfase. El primer estuco, el cemento, tiene un largo L2 y una constante, el concreto tiene una cierta constante que ya la mostré. La madera tiene otra constante y tiene otro espesor. Entonces, interesa saber la temperatura intermedia, la temperatura T. Entonces, si T es la temperatura de interfaz, entonces la rapidez de transferencia en cada placa es la siguiente. Primero, el H1, que va a ser esta, referido a la madera, es la constante de la madera por el área, por la temperatura final menos la inicial. La temperatura final, ¿cierto?, debería ser T1 menos la temperatura inicial, que sería T, porque va en ese sentido el calor. Pero aquí el autor lo que hizo fue eliminar el signo negativo y dio vuelta a las temperaturas. Puso la temperatura inicial menos la final. De igual manera para el H2, que es el cemento, el concreto. Usted tiene la constante de concreto por el área, por la temperatura final, que sería T, y la temperatura inicial, que sería la T2. Y el largo L2, el espesor. Entonces lo que hace es eliminar el signo negativo y da vuelta a las temperaturas. Esa fue la opción que tomó esta persona que hizo este problema. ¿De acuerdo? Cualquiera de las dos opciones, y después yo les voy a presentar un problema donde lo vamos a hacer con el signo cambiado, con el signo negativo y sin el signo negativo. Entonces, como el H, todo lo que entra es igual a lo que sale, porque no hay pérdida a través de las paredes laterales, ¿cierto? Está en ese sentido el gradiente de temperatura. Entonces ahí tenemos que el H1 igual al H2, tú igualas y despejas adecuadamente aplicando todo el álgebra en cuestión, despejamos la temperatura T. Y ahí está la temperatura, que sería la temperatura de la interfase madera-cemento, por ejemplo. Entonces ahí tienen las constantes, las temperaturas extremas, T1, T2, los largos y las constantes de conductividad térmica. Y si usted quiere seguir trabajando eso, le puede dar esa forma, que el H, ¿cierto?, es el área, eso es igual H1 igual H2, porque los dos, es las temperaturas extremas partido por los cocientes L1 partido por K1 más L2 partido por K sub 2. Y esa es la forma de obtener, ¿cierto?, la temperatura de la fase intermedia. ¿Ya? Entonces, esta es la forma geométrica, o esta es la forma en la cual se propaga el calor y que depende de algunos parámetros, ¿cierto?, que yo he mostrado, que es la conducción del calor. No sé si hay alguna consulta, alguna duda de este PPT que acabo de mostrar.
Bien, voy a continuar con otro PPT. Vamos a cerrar esto. Por favor, la niña que se acaba de incorporar, este PPT está en el aula, por lo tanto tú lo puedes bajar y lo puedes ver en forma recurrente, todo lo que yo te acabo de explicar, anotar las ecuaciones, lo que tú creas conveniente. Vamos con el calor. De ahí vamos a hacer problemas de aplicación, ¿de acuerdo? Así que espérenme un ratito, no se preocupe. Ya mencionamos anteriormente que el calor es una forma de energía, ¿ya? Y que el calor, es cierto, es el resultado de una transformación en otros tipos de energía y que la energía no se crea ni se destruye, únicamente se va transformando. Se transforma en una y en otro sentido. ¿De qué forma se transfiere el calor? Hay dos o tres formas en las cuales se transfiere el calor. Me refiero a la primera, la conducción. Lo que usted tiene aquí es un atizador de fuego, un fierrito para mover la ceniza, los palitos, y la conducción, ¿es cierto? Cuando usted pone en contacto con el fuego, se calienta la punta de él, ¿es cierto? Y se va transmitiendo de molécula a molécula hasta que llega al extremo de la mano. Obviamente, ahí en el extremo de la mano tendrá una cosa aislante que lo aísle del calor para evitar que esto usted se queme con el calor irradiante, ¿cierto?, del sistema. Eso se llama conducción. Otra forma que tiene, otra forma de desplazar, ¿cierto?, o de transferirse el calor es por convección. Dice, el agua calentada por la placa asciende mientras que el agua más fría desciende. Entonces aquí usted tiene un fenómeno de convección. ¿Ve? Las masas de agua, ¿cierto? O la masa de agua que son más calientes, que están en contacto, se van moviendo y van desplazando a las masas de agua más fría o más helada. Y finalmente se produce una convección en ese sentido, y eso da lugar, ¿cierto?, a que toda el agua se calienta, ¿cierto?, en ese sentido. Y finalmente, ¿cierto?, el agua hierve y se mantiene a una temperatura más o menos constante durante un rato en cuestión. Las mareas, ¿es cierto?, en el mar también hay un proceso de convección que llega a las playas y se produce un fenómeno de desplazamiento de aguas calientes, ¿cierto?, hacia las masas de agua fría. Lo mismo sucede con el movimiento de las nubes, ¿cierto?, los centros de alta y baja presión, lo cual les da lugar a fenómenos de lluvia o buen tiempo, ¿cierto?, y se produce por un fenómeno de convección. Corrientes de nubes que suben, ¿no es cierto?, y bajan, ¿no es cierto?, y dan lugar a una cierta circulación en uno o en otro sentido. Y el tercero, ¿cierto?, es por radiación. El gatito aquí está a una cierta distancia de la fuente calórica y la energía, ¿cierto?, se irradia a través de rayos infrarrojos que llegan al gatito y a cualquier persona que esté en la orilla, ¿cierto?, de ese fuego. Lo mismo sucede, ¿cierto?, si esto es el Sol y nosotros no, el gatito es el planeta Tierra. Entonces él recibe la energía necesaria y suficiente para que sea agradable, ¿cierto?, para tener el tipo de vida que tenemos, para las plantas, los seres vivos, los animales, el hombre, no se evapore todo el agua de los mares, etcétera, etcétera. Y tenemos una cierta protección que es el campo magnético. El campo magnético lo que hace, ¿cierto?, es protegernos de las partículas o de todas las fuentes, ¿cierto?, que llegan con mucha energía y que son absorbidas o son repelidas por el campo magnético. Y la interacción de esas partículas con el campo magnético terrestre da lugar a las auroras boreales, sobre todo, ¿cierto?, en el polo norte, donde se ven verdaderas sábanas de diferentes colores, y esos colores se van alternando, van cambiando dependiendo del tipo de carga y de la carga que traiga y del signo que traigan y de la interacción con las líneas de campo magnético. ¿Ya? Entonces esas son las tres formas de poder conducir el calor, mediante conducción, convección y radiación, que son las tres formas en que se transfiere el calor en forma de energía. Ya dijimos que el calor es una fuente de energía, ¿cierto? Y que la cantidad de calor transferida es proporcional al cambio de temperatura. Aquí hay una constante proporcionalidad. Esa constante proporcionalidad es la C mayúscula, y la C mayúscula se denomina capacidad calorífica del sistema, es decir, la variabilidad de la energía de calor es igual a C por delta T. Y ya dijimos o mencionamos nuevamente que si hay dos cuerpos componentes de un sistema aislado A y B, la transferencia de energía se produce de los cuerpos calientes hacia los cuerpos fríos hasta que ambas se igualan, es decir, hasta que ambos alcanzan una temperatura intermedia, ¿cierto?, que es la temperatura de equilibrio, y se produce el equilibrio térmico. Y eso tiene que ver con la ley cero de la termodinámica.
Ahora, si la temperatura TA del cuerpo A es mayor que la del TB, ¿cierto? Entonces este cuerpo cede energía, ¿cierto? Y esa energía... Y esa energía calórica, ¿cierto? Va a ser negativa. Ahora, si el cuerpo B recibe calor, entonces el calor también va a ser negativo para el cuerpo B. De tal manera que toda la energía que se irradia, la energía calórica del cuerpo A más el B va a ser igual a 0. ¿Ya? Y si usted quiere calcular la temperatura de equilibrio, serían los productos de los calores, de las capacidades caloríficas por la temperatura, partido por la suma de sus capacidades caloríficas. Profe, ¿Sí? una consulta, es que no entiendo mucho eso. Entiendo que el cuerpo cuando cede calor, el cambio en el calor es negativo, pero ¿por qué Sí. cuando, digamos, recibe calor el cambio es negativo también? No, pues es que aquí el cuerpo tiene que ver con las temperaturas. Estamos hablando del cuerpo A y B. ¿Ya? Aquí debería ser positivo. Ahí pareciera ser que eso está malo, esa cosa que está ahí, después lo va a tener que cambiar, y parece que es positivo. Porque uno pierde y el otro gana, ¿no? El otro capta. Y el que capta es positivo, entonces ahí delta Q debería ser positivo para el B. Tengo que arreglar ese signo que está ahí. Y este lo pierde. Así que la cantidad de calor sería negativa. Ya. Ahora, esa capacidad calorífica por unidad de masa se denomina el calor específico C. Entonces, por favor, cuidado acá. Aquí hay dos C. La C mayúscula es la capacidad calorífica de la unidad de masa, M es la masa y C es el calor específico. Ahora, si tú quieres transferir, dice la fórmula para la transferencia de calor entre dos cuerpos se expresa en función de qué cosa. La variabilidad del calor es mc por delta T. M es la masa de la sustancia, C es el calor específico, TF la temperatura final y TI la temperatura inicial. Aquí dice que M es la masa, C es el calor específico. Si la temperatura inicial, si este valor es mayor que este otro, esa diferencia te va a quedar negativo, ¿no? Entonces este cuerpo pierde energía porque ese valor te va a dar negativo. Ahora, si la temperatura final es mayor que la temperatura inicial, esa diferencia te va a dar positiva y por lo tanto, ¿cierto? Ese cuerpo está adquiriendo una energía, ¿cierto? En forma de calor y por lo tanto esa transferencia será positiva. ¿Ya? Esta ecuación que está aquí es la que se ocupa cuando yo le quiero aumentar o disminuir, ¿cierto? La temperatura de un cuerpo, ¿cierto? O disminuirla o aumentarla, pero sin producir el cambio de fase o cambio de estado a los cuales ya me refiero. Simplemente lo que se hace aquí es aumentar o disminuir la temperatura. Ahora, esto es fundamental, chicos, que lo anoten por ahí. 1 kilocaloría son 1000 calorías, 1 caloría son 4,186 joules, y un joule es igual a 0,238 calorías. Algunos autores le colocan 0,24, 0,238 o 0,24, ¿ya? Que es la fórmula, ¿cierto?, para convertir unidades de energía en trabajo, viceversa. Es el valor que nos comunica, el 4,186. Recuerde que la caloría es calor y joule, ¿cierto?, es trabajo. Entonces, Jan Prot Joule fue el que hizo un experimento, ¿cierto?, y que logró determinar la constante que las reúnen, 4,186 joules. Y un joule igual a 0,24 calorías. ¿Cómo tiene ese valor? Este 4,186 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo y le va a quedar 1 partido por 4,186 y debería arrojarle ese valor, 0,238 o 0,24, es lo que usan algunos autores. Y aquí también, así como la K para cada uno de los materiales, el alfa para cada uno de los materiales, también existen calores específicos para algunas sustancias. Y los calores están aquí. ¿Ves? Los calores específicos. Todas estas unidades, estos números que aparecen aquí, están medidos en calorías, en gramos y en grados Celsius. Entonces, si en algún problema específico a usted le dan un valor de estas características en esas unidades, todas las unidades de calor, ¿cierto?, tienen que estar en calorías. Si están en joule, debería multiplicar por 0,238 para pasarlo a calorías. Si alguna masa de la sustancia está en kilos, hay que pasarlo a gramos. Y si alguna de las temperaturas está en grados Fahrenheit o grados Kelvin, hay que hacer el traspaso, esencialmente en grados Fahrenheit. Si están
en grados Kelvin no habría problema con la temperatura. Ya voy a explicar por qué. Lo expliqué anteriormente, pero cuando llegue el momento del ejercicio lo voy a explicar. Entonces te quedan esos valores. Estos valores que está aquí, tampoco hay que aprendérselos de memoria, se te van a dar, ¿cierto? Pero uno tenerlo como referencia, pero sería bueno aprenderse que el calor específico de el agua vale 1, el del hielo 0,55, el calor específico del hielo. El del cobre, por ser productores mundiales, 0,093. Pero aquí están los diferentes valores. Ahora, ¿cómo se mide experimentalmente esta transferencia de energía en forma de calor? Mediante una de las ramas de la física, ¿cierto? Que es calorimetría, medida del calor. Y esto es lo que se hace normalmente en algún laboratorio, en el cual se tiene un recipiente, puede ser de vidrio, baquelita, ¿cierto? Otro tipo de material metálico, y en él, ¿cierto? Se coloca una cierta masa, una cierta cantidad de agua, una cierta masa que tú la conoces, el calor específico del agua tú lo conoces, me devuelvo, ahí está, el agua vale 1 caloría gramos por grado Celsius, y coloco un termómetro en el interior, y los dejo quietos unos 5 minutos. Obviamente el agua está a una cierta temperatura y el termómetro está a otra temperatura. De acuerdo a la ley cero de la termodinámica, ambos sistemas van a alcanzar una temperatura diferente. Por lo tanto, la temperatura que tú detectes en tu termómetro va a ser equivalente a la que tiene el agua. En forma simultánea, nosotros les pedimos a un compañero, ¿cierto?, que colocara una cierta sustancia, un cierto metal, ¿cierto?, que conocemos su masa, y lo calentó, por ejemplo, en un horno a 150 grados Celsius. Y ese horno, ¿cierto?, cuando adquiere la temperatura de 150 grados Celsius, va a sonar una alarma, ¿cierto?, va a prender una luz, etcétera, etcétera. Saco rápidamente ese trozo de metal que tiene una cierta masa y lo vierto en el agua. Y lo coloco acá. Y le doy un cierto tiempo. Entonces se produce una transferencia de energía desde el cuerpo caliente, que en este caso sería el sólido, hacia el agua. Usted mira, el termómetro tiene que ver, por supuesto, que va a ganar algo, pero aquí solamente se está considerando el agua y el sólido. Ahora, si usted quiere considerar, ¿cierto?, lo que es el recipiente, tendrían que decirle que es de cobre, es de aluminio, etcétera, etcétera, pero como si no dicen nada, simplemente considera la interfase sólido-agua. Entonces, la cantidad de calor del sólido más la cantidad de energía en forma de calor del agua igual a 0. Paso esto para el otro lado y le coloco el signo negativo al sólido. ¿Por qué le coloco el signo negativo al sólido? Porque es el que va a perder energía en forma de calor. ¿Y quién lo va a captar? El agua. Son los dos sistemas que están jugando en este momento. Si yo quisiera ser más preciso, tendría que considerar, ¿cierto?, también el recipiente. Entonces, colocamos la ecuación. La masa del sólido por el calor específico del sólido con signo negativo, la temperatura final, ¿cierto?, que van a alcanzar tanto el sólido como el agua, que le llamamos TF. Ahí está la TF, también se repite acá, que sería la temperatura de equilibrio. Inicialmente, el sólido entró con una cierta temperatura, dijimos 150 grados Celsius. Y eso es igual a la masa de agua. Tú conoces la masa de agua que se virtió en el recipiente. Tú conoces el calor específico del agua, que vale 1 caloría partido por gramo por grado Celsius. TF es la temperatura que se va a lograr, ¿no es cierto?, se va a tener, y la temperatura inicial a la cual estaba el agua que te la detectó o te la entregó, ¿cierto?, el recipiente, el termómetro en cuestión. Y ahí tú podrías, con esta ecuación, conocer el calor específico del sólido. Y una vez que tú lo tengas, tú podrías evaluarlo, ¿cierto?, y saber de la lista qué material sería el que tienes en el horno, aproximadamente. Y esa es la forma, ¿cierto?, experimental de medir, ¿cierto?, transferencia de energía en forma de calor. Aquí lo que hace, ¿cierto?, es simplemente suministrar la energía en forma de calor, aumentar o disminuir la temperatura. Nada más que eso. Pero la realidad va un poco más allá. No sé si hay alguna duda. ¿Alguna consulta? No me queda muy claro, ¿el calor específico es lo que se transfiere o el calor que... Porque cuántas calorías necesita para que un gramo se eleve una unidad de temperatura en Celsius, ¿no? Así es. Pero eso es Eh, una constante. Lo que se va a transferir es calor en forma claro, de energía. Y el y calor, entonces esa constante también es igual a lo que se cede. no, pues, esa constante está en una expresión, está en una fórmula. Ahí está.
Y la multiplicación de la masa de ese sólido por el calor específico, por la diferencia de temperatura, te va a dar, ¿cierto?, la cantidad de energía que va a captar o que va a ceder, delta Q. ¿Me Ah, ya. entiendes? Ahora, las unidades Ok. en las cuales está el calor específico es la que manda, porque es una constante. Por Claro. ejemplo, esto está en gramos, así que la masa necesariamente, si yo te la doy en kilo, tenés que pasarla a gramos. Si esto está en calorías, si esto en calorías es por gramo por grado Celsius, si tienes que dividir por grado Celsius, necesariamente las temperaturas tienen que estar en grados Celsius. Si una de ellas está en grados Fahrenheit, la tienes que pasar a grados Celsius. Por ejemplo, ¿ya? Pero está dentro de una expresión. Y esto es lo que se va a transferir en forma de energía. ¿Ya? Gracias, profe. Ya. Bien, voy a continuar, por favor. Ahora, la naturaleza nos predice, ¿no es cierto?, que hay cambios de estado de la materia. Sólido, líquido, gaseoso. Entonces el hombre inventa lo que se llaman los calores latentes, de fusión o de vaporización. Entonces en el caso del hielo, al calentarse se convierte en agua líquida y esta se transforma en vapor por encima de cierta temperatura. Entonces el hielo, que es lo más cercano al agua, tiene cambios de fase o cambios de estado. Y aquí están los cambios de estado o cambios de fase, los más conocidos. Entonces aquí están los procesos. Cuando voy hacia la derecha, le estoy incorporando energía al sistema. Es decir, le estoy aumentando su temperatura. Cuando voy hacia la izquierda, estoy extrayendo energía del sistema, es decir, estoy haciendo que pierda temperatura. ¿Cuáles son los estados de la materia más conocidos? Sólidos, líquidos y gaseosos. Y se usa fundamentalmente el agua. ¿Por qué razón? Porque el agua es un elemento barato que está al alcance del humano y que se puede hacer uso de ella en cualquier momento. Entonces, si usted quiere fundir un trozo de hielo, tiene un proceso de fusión, le tienen que incorporar energía para llevarlo a estado líquido. Ahora, si usted no quedó conforme con ese estado líquido, el hielo sólido lo convirtió en líquido, usted le incorpora más energía y lo vaporiza y lo convierte en gas. Ahora, si ese gas usted le quiere disminuir la temperatura, ¿cierto? Le quiere extraer energía, hacer disminuir el sistema y lo quiere llevar de gas a líquido, lo licúa o lo condensa. Pierde energía. Y ahora el líquido, si usted lo quiere solidificar, hace que el sistema pierda energía, ¿cierto? Y lo convierte en sólido. Y nuevamente se convierte en hielo. Entonces tiene un proceso de fusión, de sólido a líquido, un proceso de líquido a gas, que es un proceso de vaporización. También tiene un proceso de licuación o condensación, se voy de líquido a gas, ahí está el sentido de la flecha. Y si voy de líquido a sólido, tengo una solidificación. Ahora, si usted sabe jugar muy bien a la pelota y quiere saltarse el medio campo, que sería líquido, y quiere llevar, ¿cierto?, el hielo de sólido a gas, usted tiene una sublimación directa. Por ejemplo, un trozo de un ya está, una sal de fruta. Usted la coloca en un vaso, ¿cierto?, para tomarse el fin de semana después de un carrete, un ya está, ¿cierto?, una sal de fruta, ¿cierto? Usted la coloca en el agua y la pasa de estado sólido, la pasa a estado líquido y sufre una sublimación directa. Ahora, si usted quiere llevar la muestra que la tiene en gas y la quiere llevar a cierto estado sólido, saltándose la fase líquida, igual que en el caso anterior, tiene una sublimación inversa. Ahora, ¿estos son los únicos estados de la materia? No. Los estados de la materia son 5 en realidad. Habría que agregar aquí un cuarto, que es el plasma, ¿ya? Como cuarto estado de la materia. El plasma, ¿dónde lo tenemos? Seguramente a ustedes, yo tengo entendido que la gente de construcción muchas veces la llevan a la casa central para soldar. Le enseñan a soldar al arco. Entonces, cuando usted está soldando al arco, la puntita de la barra, ¿cierto?, con el extremo del metal, ahí usted está produciendo plasma. ¿Dónde más tiene plasma? En la lava de un volcán. La lava de un volcán ahí tiene plasma. Cuando cae un rayo, en esa situación del rayo que cae o que sube, porque hay rayos que suben también desde la Tierra hacia las nubes, depende del estado de polarización, ahí usted también tiene plasma. En la interacción de las partículas cargadas que llegan al Sol, al Polo Norte, generando las auroras boreales, también tiene plasma. Y hay un quinto estado, que es el condensado de Bose-Einstein, que estaría acá. Ese condensado de Bose, que fue un científico hindú con Einstein, ¿cierto?, que fue el alemán, ellos predijeron teóricamente la existencia de este condensado.
Y hubo que pasar, ¿cierto?, a través de la historia casi 30, 40 años, porque no estaban las condiciones de laboratorio para poderlo replicar, ¿es cierto? Y se pudo obtener el condensado de Bose-Einstein. Por lo tanto, hay una fuerte correlación entre lo experimental y lo teórico. Por lo tanto, está la existencia del condensado de Bose-Einstein. Y hoy día se está trabajando en un sexto estado de la materia, que es el condensado de neutrones. Pero eso está en forma experimental. Hay una teoría al respecto, pero todavía no se ha podido lograr en el laboratorio. Entonces, hasta el momento tenemos 5 estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso, el plasma y el condensado de Bose-Einstein. Lo que pasa es que uno hace referencia a lo que está en la literatura, lo que es más conocido. Nadie de nosotros anda jugando con plasma, ¿no? Nadie anda jugando, por ejemplo, con lava, ¿cierto? O replicando una cuestión de laboratorio. Por eso son los que más se utilizan. Así que esos son los estados de la materia. Los 5 estados de la materia hasta el momento. 3 los conocidos, los otros 2 más inalcanzables para el cuerpo, para el hombre, y hay un sexto que está propuesto por ahí, pero todavía no se ha podido replicar en el laboratorio. Ahora, estos calores, estos valores, ¿cierto? Los cambios de estado o de cambios de fase ocurren a temperatura constante. Por lo tanto, el hombre inventa un artificio y define lo que son los calores latentes de fusión, que es el calor partido unidad de masa, o el calor de vaporización, ¿cierto?, que sería el calor que entrega por unidad de masa. ¿Por qué razón? Porque esto ocurre a temperatura constante. Me devuelvo. Si yo trato de aplicar, ¿cierto?, esta ecuación, donde me incorpora la temperatura final e inicial, si la temperatura se mantiene constante, la temperatura inicial va a ser igual a la temperatura final, por lo tanto eso me queda cero, ¿no? Es decir, yo estoy incorporando energía y esa energía sería cero si yo ocupo esta fórmula. Es decir, esta fórmula no es capaz de dar cuenta de los cambios de fase o cambios de estado. Entonces lo que hace el hombre, inventa o define, ¿cierto?, lo que son los calores de latente, de fusión, ¿cierto?, o de vaporización o de fusión, ¿ya?, que son los calores latentes, cuando hay un cambio de estado. Y aquí tenemos algunos calores latentes también a una presión ambiente constante de una atmósfera. Aquí tenemos los calores latentes de fusión en calorías partido por gramo y en joule partido por gramo. Tenemos el aluminio, el cobre, el hierro, plomo, magnesio, zinc, hielo. Al hielo normalmente se trabaja con 80 calorías partido por gramo. Y lo vamos a comparar con el cobre. Fíjense ustedes, si yo quiero fundir un trozo de hielo de 1 gramo, un cubito de hielo de 1 gramo, ¿cierto?, de 1 gramo, yo le tengo que incorporar para pasarlo de estado sólido a líquido 80 calorías en cuestión. ¿Dónde tengo 80 calorías? En un yogur dietético, de eso que usted compra en el supermercado. Si usted ve la referencia, el costado dice 80 calorías. Es decir, yo tendría que vertir las 80, el yogur completo sobre ese cubito de hielo para poderlo fundir y pasarlo de estado sólido a estado líquido. Si usted tiene cobre, para poder fundir un trozo de cobre de 1 gramo, tiene que incorporarle 49 calorías. Es decir, usted mira, oiga, profe, pero no debe ser al contrario. Claro, uno tiende a decir, oiga, yo para el cobre me cuesta más poderlo fundir que el hielo. ¿Dónde está el problema? Aquí, pues. Fíjese usted que para poder fundir un trozo de hielo, ¿cierto?, usted necesita una temperatura de 0 grados Celsius. Usted para poder fundir un trozo de cobre necesita alcanzar una temperatura de 1083 grados Celsius. Si usted quiere hacer hervir la temperatura de ebullición son 100 grados Celsius, y para poder hacer hervir un trozo de cobre que está en estado líquido y hacerlo hervir así como el agua, necesita 2600 grados Celsius. Para convertirlo, ¿cierto?, en vapor, 1 gramo de agua necesita incorporarle 540 calorías. Usted para poder convertir en vapor 1 gramo de cobre necesita 1147 calorías en cuestión. Entonces, ¿dónde está el problema? Está en la temperatura de fusión, por ejemplo, el hielo y el agua. Por esa razón que los hornos de fundición necesitan alcanzar esta temperatura para poder fundir lo que uno ve en la televisión, en la alta minería, cómo están fundiendo el cobre, ¿no? Y esos hornos de fundición están sobre los 1083 grados Celsius. Entonces, cuando hay un conato de huelga,
Lo primero que piden, ¿no es cierto?, los que están ahí a cargo de la huelga o los que están al otro lado de la situación es que por favor no apaguen los hornos de fundición, porque para poder alcanzar esa temperatura, un horno de fundición de cobre necesita aproximadamente una semana estar prendido para alcanzar esa temperatura. Y para poderlo apagar necesito otra semana. Entonces son 2 semanas que están comprometidos la huelga en cuestión de la alta minería. Por eso es que lo primero que piden es no apagar los hornos de fundición. Y acá está el diagrama, ¿cierto?, de cambios de fase, y se usa regularmente el agua. Ya le reitero, ¿cierto?, ¿por qué el agua? Porque el agua es un elemento que está cercano al hombre, que es barato, puedo hacer uso de ello en cualquier momento, y lo puedo usar, pues. Y aquí está la temperatura, y aquí está la energía, ¿cierto?, que uno le va agregando al sistema. Aquí dice, energía añadida, ¿cierto?, en Joule, en ese sentido. Entonces, lo que tenemos acá es lo siguiente, menos 30 grados Celsius, 0, 30, 60, 90, 120. Si yo tengo una muestra de hielo a menos 30 grados Celsius y yo le quiero, ¿cierto?, le quiero aumentar la temperatura, hay un proceso A y esa tiene una cierta pendiente que tiene que ver con la rapidez de cambio con la cual se hace el proceso. Hay diferentes pendientes, ¿se da cuenta? Hay diferentes pendientes. Entonces, si yo esa muestra de hielo la quiero llevar desde menos 30 hasta 0, ¿cierto? La cantidad de energía en forma de calor va a ser la masa de hielo por el calor específico del hielo, por el delta de temperatura. La temperatura final será 0 y la temperatura inicial será menos 30. Al final de ese proceso, ¿cierto?, todo lo que hice fue aumentarle la temperatura, pero sigue siendo hielo. Ahora, si yo quiero fundir el hielo, tengo un proceso de fusión, y ese proceso de fusión ocurre a temperatura constante, que sería el proceso B. Y ocurre a temperatura constante a los 0 grados. Y al final de ese proceso tengo una mezcla de hielo y agua. Más agua que hielo, por supuesto, porque la fundí casi toda. Ahora, tengo una temperatura de 0. Ahora, si al final de ese proceso esa agua yo la quiero calentar y la quiero hacer hervir, entonces tengo un proceso de aumentar su temperatura hasta los 100 grados, aproximadamente ahí. Entonces lo que tengo al final de ese proceso es agua hirviendo, ahí. ¿Y a qué temperatura está? A los 100 grados. Ahora, si esa agua que está hirviendo yo la quiero convertir en vapor, aquí tengo una interfase agua más vapor, entonces yo le incorporo mayor cantidad de energía y al final de ese proceso lo que tengo es vapor de agua. Todo el agua se vaporizó y eso ocurre a una temperatura constante de 100 grados. Ahora, si ese vapor yo lo quiero sobrecalentar o sobresaturar, lo incorporo y lo quiero llevar a los 120 grados, le aumento su temperatura desde 100 hasta 120. Entonces, por favor, tenga cuidado con el vapor de la tetera. Usted se quema más fuerte con el vapor de la tetera que con el agua hirviendo, porque el agua hirviendo está a 100 y el vapor sobresaturado, ¿cierto? El vapor de agua está sobre los 110, 120 grados. Entonces, en el proceso del agua, usted tiene un aumento de temperatura, un cambio de fase de sólido a líquido, que sería la fusión, otro aumento de temperatura. Aquí tiene usted ahora un proceso de vaporización, ¿cierto?, que ocurre a temperatura constante, y aquí tiene vapor sobrecalentado, sobresaturado. Le aumenta la temperatura. Si usted en este sentido se gastó 57.000 joules en todo el proceso desde la hasta la, después usted puede hacer lo siguiente: toma ese vapor, le disminuye, le extrae energía en forma de calor, y finalmente, ¿cierto?, le baja la temperatura a 100 grados. Nuevamente usted espera que eso se enfríe, le extrae calor al sistema, y todo ese vapor de agua se convierte en agua. Ahora, si esa agua usted la deja enfriar desde los 100, la deja enfriar, ¿cierto? Y al final de ese proceso usted lo que tiene es agua a 0 grados. Si usted le sigue extrayendo calor, ¿cierto?, a esa muestra de agua, toda esa mezcla de agua al final del proceso, usted tiene ahí tiene un proceso era de esto de sublimación, ¿o no? Déjeme verlo, para no equivocarme. De solidificación, en sentido contrario. Entonces aquí tiene una fusión en ese sentido, y aquí tiene una solidificación. Ahora, si ese hielo usted le quiere seguir extrayendo calor, energía, usted lo puede llevar a una temperatura, lo puede refrigerar, ¿cierto?, y disminuirlo, ¿cierto?, a los menos 30 grados. Si usted en este sentido consumió 57.000 joules, usted los puede recuperar los 57.000 joules. Obviamente esto es un sistema aislado. Entonces tiene 3 aumentos de temperatura, que serían las pendientes, y 2 procesos, uno de fusión
uno de vaporización, luego tiene ahí uno de condensación, ¿cierto? Y un proceso de solidificación. Entonces tiene cambios de estado y 3 aumentos de temperatura. Y normalmente en cualquier libro de los cuales yo he hecho referencia van a trabajar con los diagramas de cambio de fase del agua. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Duda, consulta? Bien, voy a continuar entonces. Me voy a escapar de acá. Y vamos a ir a resolver algunos problemas. Ya. Vamos a buscar la guía. Ya. Esta guía de física, ¿cierto? Es la que está en el aula virtual. Usted ya la tiene. Entonces, vamos con el problema 1. Dice una barra de aluminio de 60 centímetros de largo y 8 milímetros cuadrados de área. Tiene un extremo de 100 grados Celsius y el otro hielo a 0 grados. Y me dan el K del aluminio. Entonces, lo que debo hacer yo, el largo son 60 centímetros, 0,6 metros, y eso lo expreso en unidades, ¿cierto? En notación científica, dividí por 100, 6 por 10 a la menos 1 metro. El área son 8 milímetros cuadrados. Y lo paso a metro cuadrado y multiplico por 10 a la menos 4. Recuerda que un milímetro cuadrado equivale a 1 por 10 elevado a la menos 4 metro cuadrado. Entonces esa es una relación fundamental que lo vimos en la primera etapa, ¿cierto? Yo les pedí que anotaran ese valor porque lo íbamos a ocupar en forma recurrente. Y ahí tenemos entonces el factor. Entonces, como nuestra área es de 8 milímetros cuadrados, multiplico por 10 elevado a la menos 4 y me queda en metro cuadrado, ya que un milímetro cuadrado equivale a 1 por 10 elevado a la menos 4 metros cuadrados. El K, que es la constante conductividad térmica de este material, que es la que está ahí, ¿cierto? El K del aluminio, 5 por 10 a la menos 2 kilocalorías, segundo metro por grado Celsius. Entonces, ahí faltó un por. Vamos a colocar aquí también. Te queda 5 por 10 a la menos 2. El kilo son 1000. Entonces esto quedaría 5 por 10 a la menos 2, por 10 elevado a la 3, a la menos 2, por 10 elevado a 3, te queda 50. Y se transforma en calorías, y lo otro continúa igual. Segundo, metro y grado Celsius. 5 por 10 a la menos 2 por 10 elevado a la 3. El kilo son 10 elevado a 3. Y te queda 50 calorías segundo metro grado Celsius. Y el gradiente de temperatura, un extremo está a 100, que es la temperatura inicial, y la temperatura final 0 grados Celsius. ¿Ya?
Y aquí están las temperaturas. Entonces, nosotros definimos lo que es el H. El H, ¿cierto?, se define como K por el área por delta T en delta X. No voy a emplear el signo negativo. Colocamos el valor 50, lo que está ahí. Ese es el K. Ahí está. Lo multiplico por el área, que son 8 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ahí está el valor. Y el gradiente de temperatura. Recuerda que la temperatura inicial son 100 y la temperatura final 0. Entonces yo debería colocar 0 menos 100 al pie del cañón, como dice la ecuación, pero con el signo negativo. Como no estoy considerando el signo negativo, doy vuelta a las temperaturas y coloco 100 grados Celsius menos 0 grados Celsius. Y lo divido por delta X. Y delta X en este caso es el largo, que nos dio 6 por 10 a la menos 1 metro, que es lo que está ahí. Entonces eso lo vamos a trabajar. Entonces te queda ahí 100 menos 0, te queda 100. Y eso, el 100 es 1 por 10 elevado a 2, los dos ceros. Y acá te queda 50, lo repito de igual manera, el otro que está ahí también. Entonces fíjate bien, por favor, los grados Celsius se eliminan con los grados Celsius. Ese metro cuadrado que está aquí dividiendo, pasa arriba nuevamente al divisor, multiplicando y te queda metro por metro, metro cuadrado, y con ese metro cuadrado se va. Y te queda calorías partido por segundo. Y si ahora yo multiplico 50 por 8, te queda 400, y te queda multiplicación de potencia igual base. 10 elevado a la menos 4 por 10 elevado a la 2, te queda 10 elevado a la menos 2. Y eso lo divido por 6 exponente menos 1. Y eso nos da 400 dividido en 6, nos queda 0,66 por 10 elevado a 1. ¿Cierto? Nos queda menos 2 más 1, te queda 10 elevado a 1. Te queda kilocalorías partido por segundo. Y también tú lo puedes dejar así, 0,66 exponente 1. El 10 elevado a 1 es 10, así que puedes correr la coma y dejarlo 6,6 calorías partido por segundo. Entonces, esa es la forma de poder evaluar, ¿cierto?, la conducción del calor para este modelo, sin considerar el signo negativo. Aquí digo con el signo negativo. Entonces coloco H igual a menos K por el área por delta T en delta X. Lo único que cambió fue el signo negativo, fíjate bien, ahí está. La constante, el área, y aquí lo que hago, ¿cierto?, es cambiar la temperatura. Puse 0 menos 100, y aquí arriba puse 100 menos 0. Entonces aquí te va a quedar 0 menos 100, te queda menos 100. Con ese otro menos te cancela y te queda positivo. Y los otros valores no cambian, y eso debería darte un valor de 6,6 calorías partido por segundo. Entonces tú puedes emplear el signo positivo o signo negativo, depende de lo que tú quieras hacer, pero dando vuelta a las temperaturas en el caso del signo, con el signo negativo, considera la temperatura final menos la inicial. Si usted no quiere considerar el signo negativo, coloca la temperatura inicial menos la final. Y da vueltas y el cociente le queda, esa diferencia le queda positiva. ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna pregunta del problema? Profesor, ¿Sí? en ese que sale 400 por 10 elevado a 2, ¿Sí? partido en 6, ¿no debería quedar en el resultado 0,62 por 10 elevado a menos 1? Espérate, vamos a ver. A lo mejor me puedo ver, me falta ahí 400 exponente menos 2, lo estoy haciendo, dividido por 6 exponente menos 1. 400 exponente menos 2 dividido por 6 exponente menos 1. Eso te queda 6,66. Claro, lo que pasa es que aquí lo trabajé yo de la siguiente manera. Dice 400 dividido en 6. Parece que lo hice de esa manera. 400 dividido en 6. 66,60. Esto debería decir 66, eso. ¿Ya? Y podría quedarte por 10 a la menos 1, ¿no? Sí. A la menos Esa era 1. mi duda, profe. Ya, perfecto. Y ese valor te queda, corres la coma a un lugar para allá, el 10 a la menos 1 es 0,1 y te queda 6,66 periódico. ¿Ya? Ya.
¿Te quedó claro? Sí, profe. Ya, perfecto. ¿Podemos continuar? ¿Alguna otra pregunta del problema 1? Bien, vamos con el problema 2. ¿Puedes subir un poco para sacar una foto? Yo después te lo voy a subir completito, pero si quieres sacar una foto, hágalo. Ahí está. Espere, déjeme subir un poquito para que la abarque todo ahí. Espera un poquito. Ahí, porque la abarque toda la lectura del problema. Bien, le voy a subir un poquito el problema para que le saque la foto. Ahí. Sí, maestro. Ya, ahora le voy a volver a subir el más para que lo vea con el signo negativo. Ahí. Yo le pediría, ¿cierto? Yo le puse el valor, pero usted quiero que la prueba en la casa, ¿cierto? Usted me lo compruebe, porque le da el mismo valor. Porque ahí está el signo negativo y ahí está el signo negativo, y menos con menos le va a quedar más. Por eso se lo hago de las dos maneras. Porque puede encontrarse usted en un texto, en un libro, un apunte con el signo negativo y otro autor sin el signo negativo. Y lo único que tiene que hacer es dar vuelta a las temperaturas. Le sacó la foto, ¿verdad? Sí. Ya, vamos con el problema 2. Dice, ¿qué tiempo tardarán en pasar 25 kilocalorías? Entonces, la pregunta es el tiempo que demoran en pasar las 25 kilocalorías. 1 kilo son 1000. Por eso pongo 25 por 1000 y lo que era kilocalorías se convirtió en calorías. Y 25, cuanto los 3 ceros, entonces te queda 25 exponente 3 calorías. Tú lo puedes dejar de esa manera, 25 por 10 elevado a 3, pero si tú le quieres correr la coma a un lugar, aumenta el exponente en un número, en 4, entonces te queda 2,5 por 10 elevado a 4 calorías. ¿Ya? Dice un disco de acero. Puedes considerar una moneda de 100 pesos. Tiene un radio de 10 centímetros y un espesor de 1 centímetro. Entonces el radio vale 10 centímetros. Eso lo paso a metro. Lo divido por 100, corro la coma a 2 lugares. Te queda 0,1. Y ese 0,1 en notación científica te queda 1 por 10 elevado a la menos 1 metro. ¿Y para qué me sirve el radio? Como es circular, para medir el área. Recuerda que el h depende del área. Y el área de un círculo, ¿cómo se mide? Pi por el radio al cuadrado. Ya lo pusimos de acuerdo, que el valor de pi que vamos a utilizar es 3,14 por el radio al cuadrado, que es 1 por 10 elevado a la menos 1 al cuadrado. Y sus unidades también quedan al cuadrado. Te queda 1 al cuadrado 1, y eso te queda menos 1 por 2, te queda la menos 2. Entonces te queda 3,14 exponente menos 2 metro cuadrado. Y ahí tengo entonces el área. El radio me sirvió para poder calcular el área. Tengo las calorías expresadas, las kilocalorías, las pasacalorías, cualquiera de los dos valores que estoy mostrando es equivalente. El espesor vale 1 centímetro, dividido por 100 te queda 0,01, que es equivalente a 1 exponente menos 2 metros. Y ahí tenemos el área. Y tenemos la temperatura final y la inicial. La fuente calórica es la inicial 80 y la temperatura final 30. Entonces va desde los menos 80 hasta los 30. Una cara está a 80 y la otra está a 30. Entonces se fluye el calor en un sentido, desde las mayores hacia los menores. Y aquí hay algo interesante también. La constante K vale 45 W, que es watt por metro por grado Kelvin. Los watts son joule partido por segundo. Ahí aparece el segundo y ahí aparecen los joules. Watt potencia joule partido por segundo, metro por grado Kelvin. Y los joules, para convertirlo en caloría, lo multiplico por 0,238 o 0,24.
para dejarlo expresado en calorías. 45 por 0,24 te da el valor de 10,8 calorías. Por eso que aparece ese factor que lo expliqué anteriormente. ¿Se recuerdan? Y acá algo interesante. Metro te queda metro, segundo, segundo. Y acá tú puedes pasar, usted mira, oiga, hay que convertir los grados Kelvin a grados Celsius. No necesariamente. Recuerda que cuando vimos la escala de temperatura, yo mostré tres termómetros. La división que tiene el termómetro en grados Celsius va desde 0 hasta 100. 100 partes iguales. Y el termómetro en grados Kelvin va de 273 a 373. 100 partes iguales. Por lo tanto, numéricamente hablando, el tamaño de un grado Celsius es igual a un grado Kelvin. Usted me dirá, pero la definición es otra. Sí, la definición, ¿no es cierto?, empírica de la escala es basado en otros procesos, pero numéricamente hablando, tú puedes hacer esta conversión de grados Kelvin y le colocas grados Celsius, no tienes que hacer ninguna modificación. Si esto fueran grados Fahrenheit, ahí sí que habría que meterle el diente, pasar esos grados Fahrenheit, habría que pasarlo a grados Celsius. Pero si están en grados Kelvin, a grados Celsius no hay que hacer ninguna modificación. Y por eso te queda 45 por 0,24, te quedan 10,8 calorías metros segundo grados Celsius. Entonces, si tú te das cuenta, como lo he reiterado en varias ocasiones, lo primero que tengo que hacer es unificar el criterio respecto a las unidades de medida, ¿cierto? Expresarla todo en un mismo sistema, y lo que estamos haciendo los centímetros llevándolo a metros, los milímetros cuadrados a metro cuadrado, las kilocalorías a calorías, ¿cierto? Aquí lo llevamos de watt metro por grado Kelvin, lo llevamos a calorías por metro por segundo por grado Celsius. Entonces vamos a medir, vamos a proceder a medir entonces lo que es el tiempo. Vengo al tiro, por favor, voy a buscar un vasito de agua y vuelvo.
Ya, muchachos, coloco la ecuación H igual a K por el área por delta T en delta X. Como tengo que hacer aparecer el parámetro tiempo, que es el que está ahí, entonces yo sé que el H se define como cantidad de energía en forma de calor por unidad de tiempo. Entonces ahí reemplazo el H y hago aparecer el tiempo. Continúo hacia acá y reemplazo los valores. La cantidad de energía que se transfiere son 2,5 por 10 elevado a 4 calorías, que es lo que está acá. Las 25 por 10 elevado a 3 calorías o eso que aparece ahí. T es el tiempo igual a la constante que vale 10,8 calorías metro por grado Celsius, que fue el valor que obtuvimos acá. Ahí está el valor por el área, ¿cierto? Y el área, ¿cuánto nos quedó? El área nos quedó 3,14 por 10 elevado a la menos 2 metros cuadrados. Ahí está. Y la diferencia de temperatura, coloco la temperatura inicial menos la final, 80 menos 30, ¿por qué? Porque no estoy considerando el signo negativo. ¿Se da cuenta? Entonces doy vuelta a las temperaturas. Y el espesor quedó 1 por 10 elevado a la menos 2. Ahí está. El espesor nos quedó 1 por 10 a la menos 2 metros. Entonces aquí lo que hago, multiplico cruzado para despejar el tiempo, te queda 2,5 por 10 elevado a 4. Antes de eso, lo que puedo hacer es proceder a limpiar un poco la ecuación. Tengo puras multiplicando. Usted mira que aquí tiene una diferencia, sí lo tengo, pero el que manda es el paréntesis. Entonces las calorías, fíjate tú, se encuentran a ambos lados de la igualdad, las puedo eliminar. Los grados Celsius que están aquí, esta diferencia me va a quedar 50 grados Celsius, lo elimino. Ese metro cuadrado que está arriba, me queda abajo metro, y este metro que está aquí te queda metro también, entonces te va a quedar metro cuadrado partido por metro cuadrado, se te van a cancelar, y solamente va a sobrevivir lo que son los segundos. Entonces lo que hago, multiplico cruzado el T por toda esa cantidad, y después arriba multiplico 2,5 por 10 elevado a 4 por 1 exponente 2. Ahí está. Y ese segundo que estaba aquí pasa al otro lado multiplicando. Entonces abajo coloco esto que está aquí, 10,8 por 3,14. Recuerden que el 10 elevado a la menos 2, ¿cierto? También lo paso hacia el otro lado y te queda por 50. Los grados Celsius se cancelaron. Y te queda esa expresión. Y el 10 elevado a la menos 2 lo elimino. Entonces te queda 2,5 por 1, te queda 2,5. Exponente 4, exponente 4. Y aquí debería colocar yo segundos. Segundos, ¿verdad? Y abajo te queda 10,8 por 3,14 por 50, debería quedarte 1695,6. Y si tú divides 2,5 exponente 4 dividido por 1695,6, debería quedarte aproximadamente 14,74 segundos. No sé si pueden comprobar ese resultado, por favor. ¿Les da ese valor? $2,5 exponente 4 dividido por 1695,6 igual. Llega a 14,74. ¿Lo comprobaron? Sí, profe. Ya, Sí, no lo profe. coloqué. Entonces ese sería el tiempo de exposición. Entonces nuevamente les reitero, unificar el criterio respecto a las unidades, hacer las conversiones, pero esas conversiones ya las hicimos un ratito, ¿cierto? Los valores se les van a dar a ustedes, por ejemplo, el valor de pi tiene que usar 3,14, lo que es una kilocaloría son 1000 calorías, etcétera, etcétera. Los valores de las constantes, en todos los problemas a usted se le ha dado el valor de las constantes, ¿se da cuenta? Ahí está. Se dijo que era aluminio y se obtuvo de una tabla de datos. ¿Se da cuenta? Aquí también a usted se le dio el valor de la constante, pero que estuvo disfrazada, tuvimos que hacer una conversión de unidades para llevarlo al sistema en cuestión y dejarlo todo establecido. Y aplicar adecuadamente la ecuación en cuestión. El joven que saca foto le va a sacar la foto. Me falta la parte de abajo. Ya, voy a subirlo hasta 10,8, escúcheme bien. Ahí está completito, la segunda parte. Gracias. Ya, perfecto. Vamos con el problema 3.
El problema 5 no hay que hacerlo, porque para hacerlo necesitamos un concepto que no lo tenemos internalizado todavía, que tiene que ver con trabajo, y no hemos visto trabajo. Vamos con el problema 3. Dice, si una estufa colocada en el interior de un ambiente produce 800 kilocalorías partido por minuto. Entonces, ¿qué es lo que será SH? ¿Qué es lo que será esa cantidad? Es el H, cantidad de energía partido por unidad de tiempo. El tiempo hay que pasarlo a segundos, y las kilocalorías hay que pasar la caloría. Fíjate bien lo que hago. Los 800 los peso como notación científica. 8 por 10 elevado a 2. Las kilocalorías multiplico por 10 elevado a 3 y se convirtieron en calorías. Entonces coloco 8, multiplicación de potencia igual base. Conservo la base y sumo los exponentes. 2 más 3 son 5. Y te queda calorías partido por minuto. ¿Y un minuto cuánto tiene? Tiene 60 segundos. Entonces coloco 8 exponente 5 dividido por 60 y te queda 13.333,3 calorías partido por segundo. Simplemente lo que hice, ¿cierto?, fue hacer una conversión respecto del H. Vamos viendo. Calcular el espesor que debe tener una pared. Nuestra incógnita ahora es delta X. El espesor de la pared, 250 metros cuadrados del área. Perdón, ese es el área. El espesor es lo que nos están pidiendo y este es el área expuesta. 250 metros cuadrados. Da una pared de 250 cuyo coeficiente de conductividad es 0,02 calorías segundo centímetro grados Celsius, para que se mantenga una diferencia de temperatura de 15 con el exterior. Entonces aquí te están dando, inmediatamente te están dando listo el gradiente de temperatura. 15 grados Celsius, 250. Y esta constante, que la constante de conductividad térmica, va a haber que hacer un ajuste. Reviso el valor, calorías estamos listos, segundos también, grados Celsius también, los centímetros. Y eso hay que llevarlo a metro. Y un centímetro es 1 partido por 100. Y 1 partido por 100 te queda 0,01. Y 0,01 sería 10 elevado a la menos 2, ¿verdad? Y con el 10 elevado a la menos 2 se cancela y te queda 2 calorías segundo metro grados Celsius. Y ahí estaría entonces el valor. 2 calorías segundo metro grados Celsius, que es la constante K. Entonces vamos a aplicar la ecuación. La ecuación general es esta. Tengo que despejar el delta X. ¿Qué es lo que está haciendo el delta X? Está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando y el H pasa dividiendo. Entonces te queda delta X, es K por el área por delta T partido por H. El delta X te queda K por el área por delta T partido por H. Reemplazo los valores. Ahí está el valor de la constante. Ahí está. Lo multiplico por ese valor, que es el área, 250 metros cuadrados, y lo multiplico por los 15 grados Celsius. Y lo divido por el H. Entonces aquí elimino los grados Celsius con una rayita en ese sentido. Ese metro con ese metro se cancela, queda 1 arriba sobreviviendo, porque aquí abajo tengo calorías, y aquí tengo las calorías con la cruz y con el segundo, se cancela. Entonces te queda 1 metro, sobrevive 1 metro, porque ahí tienes metro cuadrado y tienes metro. Si tú multiplicas 2 por 250 por 15, debería quedarte 7.500. Y lo divides por 13.333,3 en cuestión. Y si tú divides eso, te queda 0,56 metros, o si lo quieres llevar a centímetros para tener una mejor relación, multiplicas por 100, corres la coma a 2 lugares y te queda 56 centímetros. Es decir, para que se transfieran en esa pared que tiene un área expuesta de 250 metros cuadrados, con un K, para que se transfieran 800 calorías partido por minuto, kilocalorías partido por minuto, con esa conductividad térmica, el espesor de la pared debería ser de 56 centímetros aproximadamente. Ya, joven de la foto, sáquele la foto. ¿Le sacó la foto de la parte primera? Sí, profe. Ya, vamos a la segunda. Y ahí está Liz Taylor, con la segunda parte.
Gracias, máquina. Ya, ahí estamos. Entonces ahí tenemos entonces ahora el otro valor. ¿Ya? Y vamos a ver aquí qué pasó con esto. Esperemos un poquito. Acá tenemos dos problemas más. Dos ejercicios. Acá tenemos el 4. Entonces, hemos realizado el problema 1, 2, 3 y ahora vamos a hacer el 4. El 5 lo dejé con rojo porque no se puede hacer porque estamos hablando de revolución y estamos hablando de un trabajo, del trabajo hecho por una fuerza. Y eso todavía no lo hemos visto. Por lo tanto, ese problema no se podría hacer hasta este momento. Más adelante lo podríamos reciclar, pero por ahora no. Vamos con el 4. El problema 4 dice una placa de un aislador térmico tiene 100 centímetros cuadrados de sección transversal. Área o sección transversal. Ahí usted puede identificarlo, está al cuadrado, ¿se da cuenta? Entonces veamos. El área son 100 centímetros. Entonces te queda 1 por 10 elevado a 2 centímetros cuadrados. Amplifico por 10 elevado a la menos 4. ¿Ya? Y te queda en metro cuadrado. Entonces ahí te queda eso. ¿Qué es lo que tienes ahí? Una multiplicación de potencias de igual base. Conserva la base y suma los exponentes. 2 menos 4 le queda menos 2. Entonces el área que era de 100 centímetros cuadrados le quedó 1 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Y ahí le puse la relación, ¿ves? 1 centímetro cuadrado equivale a tantos metros cuadrados. Vamos viendo. Ahí ya entonces tenemos resuelto una primera instancia. Llegamos hasta aquí. Ahora, y 2 centímetros de espesor. Los 2 centímetros dividido por 100 te queda 2 por 10 a la menos 2 metros. Ahí tenemos resuelto nuestro espesor. Y el K, que nos están dando la constante conductividad térmica, 0,1 Joule segundo metro grado Celsius. 0,1 Joule segundo metro grado Celsius. Entonces coloco 0,1, que es 1 por 10 a la menos 1. Para pasar de Joule a calorías, multiplico por 0,24 y te queda en calorías. Un Joule equivale a 0,24 calorías. Por eso te queda por 0,24. Y abajo no hay que hacer nada. Si tú multiplicas 1 por 0,24, te queda 0,24 por 10 a la menos 1 calorías metro segundo grado Celsius. Y ahí estaría el valor. Y el delta T son 100. Y 100, ¿no es cierto? Porque aquí lo que me están dando es la diferencia de temperatura, 100. Y 100 grados Celsius es 1 por 10 elevado a la 2 grados Celsius. Ahí. Y nos piden, ¿qué nos están pidiendo? Aquí está la pregunta. ¿Cuánto calor pasará a través de la lámina en un día? Entonces, nos está pidiendo la cantidad de energía, ¿cierto? Y la unidad de tiempo es un día. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar el H. La constante K, que nos quedó, como ya tenemos todo normado, nos quedó 0,24 por 10 a la menos 1. Ahí está el valor. No voy a colocar la unidad en este caso. Si ustedes quieren, usted en su casa lo hace y elimina todo lo que corresponde. Lo vamos a multiplicar por el área. Y el área, ¿cierto?, expuesta hasta ahí. 1 por 10 elevado a la menos 2. Lo multiplica ahí por 1 por 10 elevado a la menos 2. Ahí está. Y lo multiplica por el delta T de temperatura, que eran 100, 1 por 10 elevado a 2. Y lo divide por el espesor. Y el espesor, ¿no es cierto?, eran 2 centímetros, 2 por 10 a la menos 2. Ahí está en el denominador. Entonces aquí puede simplificar varias cosas. Ahora, si usted puede hacer lo siguiente, 10 elevado a la menos 2 por 10 elevado a 2 le queda 10 elevado a 0. Y 10 elevado a 0 sería 1. Así que toda esta expresión es equivalente a 1. Esta expresión que está desde aquí hasta acá, eso vale 1.
¿cierto? Pero yo lo que hice fue simplificar el 10 elevado a la menos 2. Entonces arriba le queda 0,24 por 1, 0,24 por 1, 0,24. Ahí está. 0,24. Y le sobrevivió el 10 elevado a la menos 1. ¿Cierto? Y le sobrevivió el 10 elevado a 2. Multiplicación de potencia por base, conserva la base y suma al exponente. Menos 1 más 2 le queda 1. Y abajo le queda un 2. Y después usted divide 0,24 dividido en 2, le queda 1,2. (0,24 dividido en 2). Eso le quedó 0,12. 0,24 dividido en 2 le queda 0,12. Y 0,12 por 10 le queda 1,2 calorías partido por segundo. ¿Ya? Y ahí lo que usted fue el H, pero recuerde que lo que nos están pidiendo. Lo que nos están pidiendo es la cantidad de calor en un día que se transfirió. Entonces aquí le puse lo siguiente en la resolución. Pero la conducción del calor es calor partido por unidad de tiempo. Y aquí usted despeja el calor. El tiempo está dividiendo el calor, pasa al otro lado multiplicando. Entonces le queda Q es igual a H por T. Eso le queda 1,2 calorías partido por segundo, que es el valor que usted acabamos de sacar. Ahí está. Y lo tiene que multiplicar por el tiempo, y es un día. Pero un día, ¿cuántas horas tiene? 24. Una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Entonces ese número que está ahí equivale a 86.400 segundos, un día, considerando que un día tiene 24 horas. Entonces usted tiene que hacer todo ese desglose para llegar a los segundos, eliminar los segundos con esos segundos, y usted multiplica 1,2 por 24 por 60 por 60, y le va a quedar 103.680 calorías. Lo puede dejar hasta ahí, por supuesto, pero si se lo expresan en kilocalorías, usted corre la coma en 3 lugares. 1, 2, 3. Y le queda 103.680 kilocalorías. ¿Ya? Eso mejor le colocamos un puntito. Ahí. 103.680 kilocalorías. O también podría colocar 1,03680 por 10 elevado a 5. ¿Ya? Y eso le quedaría ahí en calorías. Cualquiera de las tres fórmulas o cualquiera de las tres resultados le da la misma situación. Preguntas, dudas de este problema. Entonces, si usted se da cuenta, cada problema tiene ahí una cosita específica. El hombre de la máquina, el hombre de la foto, por favor. Espéreme. Ahí estamos. Una pregunta. Dígame. ¿Esto va a entrar para la prueba de la Por próxima supuesto. semana? Sí, pues esto por supuesto. A ver, le voy a explicar al tiro lo del asunto de la prueba. Espéreme un poquito que voy a abrir la puerta, que estoy solo y voy a abrir la puerta. Ya, el joven de la foto le sacó a esa parte, enseguida le explico la prueba, ¿ya? Sí, profe. Ya. Y ahí estaría la otra parte. Ahí. Listo, muchas gracias. La persona que me preguntó sobre la prueba, prefiero terminar este problema 6, doy la explicación y terminamos la clase, ¿le parece o no? ¿Joven? Sí. Ya, entonces primero vamos a hacer el problema 6 y de ahí le doy la explicación global a todos respecto de la prueba y terminamos la clase, ¿le parece?
Joven, Sí, profe. Dele nomás. ya, perfecto. Vamos a hacer entonces el problema 6. El problema 5 está en rojo, no lo hagan. El problema 6. Aquí la idea, ¿cierto?, de este problema es que también trates de sacar información a partir de una gráfica. Entonces tú tienes un gráfico, fíjate bien, tienes dos esquemas. Y te dicen que el gráfico muestra la variación de la temperatura versus la distancia de una barra de cobre. Entonces tú tienes un eje horizontal. Siempre en un gráfico hay que fijarse en las unidades, tanto de la abscisa como de la ordenada. En la abscisa tú tienes longitud, X, metros, y arriba tienes temperatura. Entonces fíjate bien que aquí te están asociando la temperatura T2 de 20 grados Celsius con el punto de 6 metros. Entonces aquí está, fíjate bien en la barra, 6 metros con la temperatura T2. Y aquí tienes el otro extremo, 0 con la temperatura T1. Y la temperatura T1, ¿cierto?, está acá, 80 grados Celsius. Entonces, para que la gente se vaya habituando, que el 0 está asociado con los 80 y los 6 metros con la temperatura T2 de 20 grados. Ahora, y esta es una barra de cobre que está aislada térmicamente. ¿Hacia dónde se va a transferir energía? ¿Hacia la derecha en el sentido de la X o hacia el otro lado? ¿Me pueden Hacia el responder? sentido de la X. En el sentido de la X, porque esto está 80, 180, 70, 60, 50, 40, 30, 20. ¿Te das cuenta? Hay una transferencia de energía desde del foco de la temperatura inicial, que sería los 80, hasta la temperatura final T2, que son los 6, y está aislada, y es de cobre. Entonces, es redondita, tiene un radio de 30 centímetros. Entonces, con ese radio de 30 centímetros, lo dividimos en 100 y te queda 0,3. Corriste la coma 2 lugares. Y 0,3 en notación científica es 3 por 10 a la menos 1 metro. Y con ese radio permito calcular el área circular, pi por el radio al cuadrado. Pi 3,14, el radio 3 por 10 a la menos 1 al cuadrado, ¿cierto?, metro cuadrado. Y eso te da un valor de 28,26 por 10 elevado a la menos 2 metro cuadrado. Y ahí tú tienes entonces el área. Cuestión que necesitamos para nuestro ejercicio, el área. Luego nos dicen que si en 4 segundos fluyen 1040 calorías, hay que determinar la constante conductividad térmica. Entonces, en un tiempo de 4 segundos transcurren 1040 calorías. Entonces, nosotros sabemos que el H es la cantidad de energía, 1040 calorías en un tiempo de 4 segundos. Si tú haces ese cociente, te quedan 260 calorías partido por segundo. Y el delta X, que es el espesor, obviamente como está el gradiente de temperatura está a lo largo de la barra, se llama L de 6 metros. La temperatura final son los 20, la temperatura inicial 80. Y aquí lo que hago es considerar el valor negativo, y el delta T lo considero como tal. Entonces coloco, me están preguntando, ¿cierto?, por el K. El delta X está multiplicando, está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, te queda H por delta X igual a menos K por el área por delta T. Y el área por el delta T está multiplicando al K, pasa al otro lado dividiendo. Finalmente, la constante K te queda igual a menos H por delta X por el área por delta T. Aquí vamos a poner la constante K. Ahí está. El H vale 260 calorías partido por segundo, por el delta X 6 metros. Abajo te queda 28,26 por 10 a la menos 2, que es el área. Ahí está, 28,26 por 10 a la menos 2 metro cuadrado. Y el gradiente de temperatura es la temperatura final, los 20 menos los 80. Eso te va a quedar menos 60. Ese menos, con ese menos se cancelan, ¿o no? Y te queda, ahí lo estoy cancelando, te das cuenta, te queda positivo. Si tú multiplicas 2 por 260 por 6, te queda 1560 calorías por segundo por metro, y abajo te quedó metro cuadrado por grado Celsius. Y si tú divides 1560 dividido por 1695.6 exponente menos 2, debería quedarte 92,003 exponente 2. Ese metro, con ese metro se van, te queda 1 sobreviviendo abajo y te queda calorías segundo metro por grado Celsius. Y esa sería, ¿cierto?, la constante conductividad térmica de ¿quién? Del cobre. No sé si tienen alguna pregunta a este ejercicio.
¿Por qué partió en 80 el cobre? ¿Cómo? Aquí, po. ¿Por qué en el gráfico aparecía en 80 al principio? Porque esas fueron las condiciones del problema, nada más que eso, te podrían haber sido 120, 150, para cero, que el extremo inicial de la barra te pusiera una temperatura de 80 grados. Y para el otro extremo, a los 6 metros, se fue disminuyendo gradualmente, linealmente, ¿cierto?, hasta llegar a 20. Podría haber sido 140, 170, pero es te das cuenta, es una tendencia tipo lineal. Usted que ha escuchado mucho, ¿cierto?, ahora con las curvas, que hay una meseta, que hay una relación de tipo lineal. Ahora, eso tiene que ver con el R, que es el coeficiente de correlación. El R estaba variando inicialmente, los primeros meses, estaba variando entre un 0, un 0, algo, a un 0,8 y algo. Entonces se mantenía una tendencia de tipo lineal. Pero cuando ya el R pasa del valor 1 a 1, algo, ¿cierto?, casi a 2, se dispara, ¿cierto?, potencialmente hacia arriba, y por eso se escapó a la curva, porque el número de contagiados cada vez es mayor, porque cada vez, ¿cierto?, los contagiados van aumentando, entonces obviamente se va disparando, y ya no es una relación de tipo lineal, no se puede controlar, porque lo que pasa acá, ¿cierto?, que se hacen todos los controles de PCR y todo lo que usted quiera, pero no se hace una trazabilidad, no se identifica el tipo que está contagiado, y se saca ese tipo y se le lleva a una cuarentena especial a un hotel, a un lugar, a una cabaña en cuestión. Entonces lo que hicieron otros países, porque tienen los recursos, para seguir la trazabilidad, entonces identificar las personas que están con el virus, sacarlos y llevarlos a aislarlos, de manera de que la comunidad, ¿cierto?, no se siga contaminando. Porque hay gente que no se da cuenta de que está contaminado. ¿Cuánto se le llama? Es portable del virus, pero es asintomático. Entonces aquí tiene usted una relación de tipo lineal para llegar a determinar el valor de K. ¿Qué fue el valor? Ya, joven de la foto. Ahí está la primera parte. ¿Alguna otra pregunta a este valor? ¿Le sacó foto a esa parte? Sí. Ya, pero lo voy a subir para que saque la última parte. Ahí está. Ya, ¿hay alguna otra pregunta a este problema? ¿Alguna consulta, alguna duda? Bien, ahora me voy a referir a la prueba. Pónganme atención para después evitar confusiones. De acuerdo a lo que se estableció en el departamento, esta semana, porque es una semana de colchón académico, no pueden haber pruebas ni trabajo, una serie de cosas, entonces la prueba la vamos a hacer la próxima semana. Yo tengo 3 paralelos, el 163A, que son ustedes, hoy día martes, y los otros los tengo el día viernes, 163C y 163B. Entonces la próxima clase, yo con ustedes voy a hacer problemas de calorimetría, y con eso quedaríamos listos para la materia. Y eso va a tener que ser después del día viernes, porque el día viernes yo le voy a hacer clase a sus compañeros del 163C y 163B, el día viernes. Entonces lo más probable es que sea el día sábado o el día lunes la prueba de la próxima semana. ¿Se entiende la idea? Sí. Es para que queden en condiciones de igualdad con los mismos contenidos y el mismo número de clases, ¿me entiende? Porque yo le puedo hacer una clase a usted el día martes, y si yo hago la prueba el miércoles o jueves, mato a los del 163C y 163B. ¿Me entiende? Entonces lo que quiero es que todos terminen con los contenidos, con las materias, y posiblemente a lo mejor, no sé si la haga el sábado o el lunes, así a lo mejor pueden tener de plazo el fin de semana para estudiar. Cualquier tipo de información yo se las voy a entregar a través de los avisos en el aula virtual. ¿Está claro? Profe, Dígame. pero yo aún no puedo ver los videos. ¿Me sale en privado o que son una copia? No, los videos, escúcheme, los videos yo los subí, ahora son todos públicos. Le tuve que cambiar la terminología, tuve que subirlos todos de nuevo. Me tomó el fin de semana de vacaciones, me tomó jueves, viernes, sábado y domingo, porque tuve que subir más de 30 videos y le cambié la etimología, ¿cierto?, a público. Los tuve que subir todos de nuevo y los subí a la condición pública, es decir, todo el mundo los ve.
Qué raro, porque yo estoy acá intentando abrirlo ahora a través de Aula y me sale, este video es una copia de otro video de YouTube. Y no me aparece nada más. Por ejemplo, en video 163A. Ya, seguramente, pero Hace- están todos públicos. Puedes ver los del B o del C, si la misma materia, explicada. Pero están todos de carácter público. Me di un trabajo de todo un fin de semana. Horas y horas estar cambiando perfecto. los videos, públicos. Así que yo lo cambié al régimen público, porque me habían pedido, ¿cierto?, que lo hiciera solamente para los alumnos del curso. Pero ahora los cambié a todos a la finalidad pública, así que todos tienen acceso a los videos. Incluso le voy a comentar, subí un video de un profesor de otra instancia y YouTube me reclamó y casi me sancionó, así que tuve que bajarlo rápidamente, porque están de carácter público. Profesor, disculpe, lo que pasa es que yo trabajo los fines de semana y no sé si hay otros compañeros también que les pase lo mismo, por el tema de que la prueba se haga el día sábado. Sí, pero va a tener que ser en un cierto horario, seguramente si la hago un día sábado. Ahí lo voy a pensar, pues lo voy a ver. Claro, porque si la hacen un día sábado, yo me desocupo 6 de la tarde, entonces creo que no podría rendir la prueba. La podemos programar a las 7 de la tarde, ningún problema. ¿Ya? Así que eso, pues chiquillos, cualquier nota respecto de la prueba yo se las voy a comunicar, pero la idea es que la próxima semana voy a tener clase con ustedes y con los del 163 C y B. ¿Ya? ¿Y los del B han tenido una clase más? Porque me aparece un video extra que tienen. Ellos tienen 6 y nosotros 5. Sí, por lo que Junto con pasa el es que fue por horario porque yo estuve con licencia médica, estuve enfermo al inicio. Profesor, Por eso que hubo un problema al inicio. profesor, lo siguiente, lo que pasa es que yo no puedo en ningún horario del tipo sábado, del día sábado, ni el domingo tampoco. Bueno, eso lo voy a tener que... ¿Por qué no pueden los sábados ni domingos en ningún horario? La verdad es que yo tengo un compromiso personal, el cual no me permite estar en el computador los días, los fines de semana. No sé, pues eso lo voy a tener que pensar. Y ahí yo le aviso en cualquier... Voy a tener en consideración ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Ok, profesor, muchas gracias. Ya, pero esta semana no va y la próxima no podría ser ni viernes y ahora me dicen que sábado no puede, así que a lo mejor va a tener que ser el lunes, pero yo le aviso la fecha y el día. Es una prueba de tipo... con alternativa A, B, C, D. Usted la va a tener que... Yo se la publico, tiene un horario de entrada y un horario de salida, y usted me contesta en forma ordenada las preguntas, A, B, C, D, y el computador, ¿cierto?, a los 15 minutos le resuelve y le entrega, ¿cierto?, el resultado de su prueba. Obviamente va a tener que trabajar, hacer algún cálculo numérico, por eso le voy a dar unas 2 horas y media, 2 horas para que usted pueda resolver la prueba. ¿Ya? Ya, profe. Listo. Y Le estoy respondiendo a la pregunta que me hizo su compañero. Yo le dije, voy a terminar de hacer la clase y le doy la explicación para la prueba. ¿Ya? Cualquier cosa me preguntan el próximo martes, pues. Pero el próximo martes voy a hacer el problema Profe. de calorimetría y con eso terminamos la materia para la prueba. Pero esa sería la última materia que va a entrar en la prueba, ¿cierto? Correcto, calorimetría, porque hoy día vimos los 2 PPT. Vamos a hacer algunos Ya. problemas de calorimetría y con eso estamos listos. Ok. Ya. Bien, chiquillos, ¿alguna otra consulta, duda? Bien, dejamos entonces la clase de hoy día hasta acá, ¿les parece? Más ratito les subo esta guía con problemas resueltos y toda la cosa. Ya, Bueno, ok. Ya nos vemos. Profe. Chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, nos vemos. Ya. ¿Cómo te fue? ¿Fuiste donde tu mami? Ya no importa. Sigo intentando abrir los videos y no me resulta. Estoy Ya. desde el teléfono. Voy a ver si No sé, se me da desde el computador. yo ya hice lo que tenía que hacer, no sé qué más puedo hacer, oye. Los cambié todos. Cualquier cosa le envío un correo. No me mande correo porque ya le estoy dando la explicación, pues si no...
¿Qué más puedo hacer con los videos? Ya los subí y le di la instancia pública. Son todos públicos. Mm.